La amortización de un préstamo se da cuando el prestatario paga al prestamista un reembolso de dinero prestado a cierto plazo o tiempo, con tasas de intereses estipuladas, o lo que es lo mismo, el cargo anual que se hace para recuperar la inversión. La amortización se aplica a los activos intangibles. Otro de los elementos analizados en el estudio económico es el capital de trabajo. ¿Qué entendemos por capital de trabajo? Constituye la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. ¿Qué es un activo circulante? Se considera al activo fácilmente transformable a efectivo, o que por lo general se espera convertir en efectivo dentro de los próximos 12 meses. Aquí podemos encontrar a las cuentas por cobrar, a los inventarios, a las inversiones de corto plazo. El pasivo circulante. El pasivo circulante está formado por las deudas contraídas por la empresa para financiar al activo circulante. Son exigibles en el corto plazo. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es una técnica para evaluar la rentabilidad de la inversión, sino que es solo un elemento importante a tomar en cuenta. Su utilidad está en determinar el nivel mínimo de producción al que debe operar una planta para no incurrir en pérdidas. Otra de las herramientas analizadas en la evaluación económica constituyen los estados financieros. Los estados financieros nos muestran la situación actual y la trayectoria histórica de la empresa, permitiéndonos adelantarnos al futuro, resolver los problemas y tomar oportunamente las decisiones. Los estados financieros básicos que se analizan son el estado de resultados y el estado de situación o estado de balance general. La finalidad del primero está en calcular la utilidad neta y los flujos netos del efectivo. Básicamente nos indica la utilidad o pérdida que arrojaría el proyecto. El estado de situación general nos da la idea de la situación del activo fijo, el activo diferido y el capital de trabajo, así como la situación del pasivo y del capital. Comentario personal. El estudio se ha dividido en costos de producción, inversión, depreciación y amortización, como políticas de incentivo para la inversión, capital de trabajo, punto de equilibrio y estados financieros. Todos ellos elementos claves para permitir al inversionista empresario privado el análisis de oportunidades de inversión y al Estado el análisis sobre la base de alternativas y oportunidades, medir los costos sociales, económicos y políticos que demanda toda inversión, primando los sectores sociales. Evaluación económica de proyectos. Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. En la fase analítica de un proyecto de inversión es importante aplicar las técnicas de evaluación económica y financiera que toman en cuenta el valor del dinero en el transcurso del tiempo. Estos métodos permiten conocer las utilidades probables del proyecto en los primeros 5 años. Podemos hacer referencia que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo a una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. El método de análisis debe tomar en cuenta este cambio. Ejemplo, ¿a cuánto equivaldrán $1000 de hoy dentro de un año? Que dependerá de la tasa de interés que se aplique. La tasa de interés dependerá de la tasa inflacionaria. Para el análisis de las técnicas o métodos mencionados es necesario definir los siguientes términos: BPN, valor presente neto; TIR, tasa interna de rendimiento; TEMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento; TIMA, tasa de interés mínima aceptable; FNE, flujo neto de efectivo; y minúscula tasa de interés. Tasa de inflación es medida estadísticamente a través del precio del consumidor urbano a partir de la canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos. Rentabilidad se refiere a obtener más ganancias que pérdidas en un campo determinado y se puede hacer referencia a la rentabilidad económica y rentabilidad social. Valor presente neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de flujos descontados a la inversión inicial, es decir, determina si una inversión cumple con el objetivo básico financiero. Esta técnica de evaluación se aplica en los proyectos de largo plazo. Depende de las variables inversión inicial, flujo neto de efectivo, tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto. El cálculo del valor presente neto implica el flujo neto del efectivo
que viene a ser las entradas y salidas de caja y pueden ser positivo, negativo o igual. Es la sumatoria entre las utilidades contables con la depreciación y la amortización de los activos nominales. Tasa interna de rendimiento. Es la tasa que iguala a la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Determina la viabilidad de un proyecto. Supone que el dinero ganado en cada año se reinvierte en su totalidad. La inversión es aceptable si la TIR es superior a la TEMAR, es decir, el rendimiento de la empresa es mayor al mínimo fijado como aceptable. Ejemplo, invertir $100,000 en un proyecto esperado obtener en un año la cantidad de 110,000, se espera un rendimiento final del 10% más la recuperación de la inversión. Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Existen técnicas que no están relacionadas directamente con el análisis de la rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. El análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Entre las más principales podemos mencionar razones de liquidez, que mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, pagos a corto plazo. Tasa de apalancamiento, que mide el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la deuda. Tasa de actividad, mide la efectividad de la actividad empresarial. No se debe utilizar en la evaluación de un proyecto porque cuando se realiza tal estudio no existe tal actividad. Se sigue bajo las siguientes pautas: rotación de inventarios y rotación de activos totales. Tasa de rentabilidad. La rentabilidad es el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones. Análisis y administración del riesgo. El análisis y administración del riesgo en un proyecto de inversión tiene como objetivo determinar con alguna medida cuantitativa cuál es el riesgo a realizar determinada inversión monetaria, administrar el riesgo de tal forma que pueda prevenirse la bancarrota de una empresa. Los factores que afectan pueden ser las severas crisis económicas y las consecuencias de la globalización de los mercados. Entre algunas podemos mencionar el riesgo tecnológico, el mismo que puede ser controlado por la empresa optimizando todos los recursos que utiliza en la producción. Medición de riesgo de mercado. Este riesgo no es sistemático. El riesgo del mercado está fuera del control de la compañía. Esto significa administrar el riesgo de mercado, tomar varias acciones preventivas de la bancarrota. Ejemplo, si las ventas bajan por malas condiciones del mercado, se contratan mejores vendedores, se lanza una campaña publicitaria especial, incremento de comisión por ventas. Todas estas acciones son administrativas y no tecnológicas. Riesgo financiero. Es el financiamiento bancario para la creación de una empresa. El riesgo está en la elevación de tasas de interés del préstamo. Otros riesgos son las devaluaciones de moneda local cuando la empresa necesita de algunas materias primas importadas y en caso de que la empresa tenga deudas en otra moneda fuerte ante el cual se devalúe su propia moneda. Parte 7. Evaluación de proyectos en centros de cómputos. Uno de los servicios de mayor auge en la actualidad es el procesamiento electrónico de datos por medio de computadoras. Todas las empresas, no solo las grandes, sino hasta las microempresas, reemplazan paulatinamente su procesamiento de datos manual por uno hecho en computadoras. La metodología propuesta consta de 4 pasos, que son estudio del mercado, cuantificación de las necesidades del servicio, estudio técnico, análisis económicos y evaluación económica. Estudio del mercado o cuantificación de las necesidades del servicio. La cuantificación de la demanda del servicio, que es la capacidad de horas de trabajo que necesitamos en el CPU, total de líneas de impresas por unidades de tiempos en las impresoras, promedio de pistas utilizadas, trabajo ejecutado y número de usuarios. Cuantificación de la oferta. Hay que verificar la capacidad con que se cuenta y esta se puede expresar en varias formas como capacidad en RAM, capacidad en disco duro, número de terminales, número de impresoras con su capacidad de impresiones, etc. Balance demanda-oferta. Todas las decisiones de inversión, ya sean de reemplazo, expansión o adquisición de redes, estarán basadas en primera instancia en que la demanda de servicios sea mayor que la oferta actual pronosticada. Análisis de los costos.
Este análisis se lo puede hacer, depende del costo de minuto, el costo de máquina, costo del artículo, costo del número de palabras y otras más. Esta determinación servirá para calcular el ingreso monetario en cierto periodo, usualmente un año. Sin embargo, cuando se habla de redes LAN, no existen ingresos y por tanto no es posible determinar el precio del servicio, pero el interés por obtener cifras económicas está dirigido a la evaluación de economías alternativas. Mecanismo de adopción del nuevo sistema de LAN. En este apartado del estudio debe desarrollarse un programa de capacitación con base en las necesidades propias de la entidad. Estudio técnico. En el estudio técnico tenemos 5 aspectos importantes, como son tamaño óptimo de las instalaciones, descripción de la operación de una LAN, componentes de una red, servidores y estaciones de trabajo, esquema de acceso. El tamaño óptimo de las instalaciones es la capacidad de operación de los equipos en cada una de sus características. La descripción de la operación de una LAN. En este se debe seleccionar la tipología y el equipo, instalar el equipo físico y sistemas operativos de la red, crear el entorno del usuario, configurar el sistema y cargar las aplicaciones. Los componentes de una red. Los componentes de una red son servidores y estaciones de trabajo, esquema de acceso, tarjetas de red, sistemas operativos de las estaciones de trabajo, recursos compartidos, comunicación con otros sistemas, puentes, puertas, etc. Servidores y estaciones de trabajo. El servidor es el corazón de la red de área local. Generalmente es un microprocesador de alta velocidad, corre el sistema operativo y gestiona el flujo a través de la red. Y por último tenemos el esquema de acceso, que son las formas en que están organizadas las comunicaciones dentro de la red, con el fin de sincronizar convenientemente el envío y la recepción de los mensajes desde cada estación. El análisis económicos. Dentro del análisis económico el objetivo es obtener cifras monetarias para tomar una decisión basada en criterios económicos. A continuación se presentan los puntos que deben incluirse en el análisis económico de la inversión. Esto que ya fue explicada anteriormente por mis compañeros, que son determinación de los costos totales, inversión inicial, depreciación y amortización, capital de trabajo, balance general, punto de equilibrio, financiamiento de la inversión, estado de resultados y determinación de la TEMAR. Y por último, la evaluación económica, que son las herramientas de uso general. El valor presente neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos porque en realidad es el mismo método, solo que sus resultados se expresan en manera distinta. Si una empresa vendiera servicios informáticos, el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento se aplicara. Pero en el caso de que nosotros si instaláramos una LAN solamente para el procesamiento de nuestros datos, no utilizaríamos ni el valor presente neto ni la tasa interna de retorno. Estos cálculos se efectúan independientemente de que las empresas paguen o no impuestos.